hemos analizado la segunda venida de Cristo, lo que podemos concluir que es más que una doctrina que debemos examinar y que debemos estudiar, sino que es un hecho que el cual el cristiano espera con anhelo, con ansia. El momento que el cristiano se convirtió, transformó su vida, ¿cierto? Y se arrepintió y siguió a Cristo, lo único que espera él es la venida de Cristo. Amén. Ese es su gran anhelo. En la venida de Cristo, estar con Él, gozarse con Él. Entre medio está lo que tiene que ver con la vida, no sé, casarse, terminar de estudiar, tener un título, tener hijos, los que quieran tener hijos, o si no, adoptar hijos, proyectos familiares, anhelos, viajes, ¿cierto? Gozarse. Esos son cosas que uno vive en el mundo y que tiene pensamiento, que está bien. Pero el gran anhelo del cristiano es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es esperar que nosotros Él venga a buscar a su pueblo y ellos, ¿cierto?, irse con ellos. Y ahí va a ser, ¿qué va a hacer? Va a transformar esta iglesia que está manchada, no la iglesia en sí, si nosotros como iglesia, ¿cierto?, como carne, y nuestra carne va a ser transformada, glorificada, ¿cierto? Y esa iglesia va a ser glorificada, se va a transformar en sin mancha y sin arrugas. Hoy día, ¿cierto?, somos templos, pero tenemos manchas. Y esa mancha tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestra humanidad carnal, que impide, ¿cierto?, de que se manifieste en totalidad el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pablo ahora termina, ¿cierto?, con un discurso, el cual invita a los creyentes de la iglesia tesalónica y también nos invita a nosotros a cambiar las cosas que se estaban realizando de mal forma y corregirlo. Y eso, lo cierto, lo vemos en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Sí. El Señor sea con todos vosotros. Amén. Amén. Tomen su asiento. El título de día tiene que ver con las admoniciones prácticas. La admonición tiene que ver con un discurso que invita al creyente a que las cosas que se están haciendo mal deben cambiarse y deben corregirse. Amén. ¿Ya? Eso tiene que ver con la admonición. Y el título hoy día es admoniciones prácticas, ¿cierto? Que deben ejecutarse de forma y que debemos, ¿cierto?, entenderla y comprenderla para poder ir cambiando. Hemos analizado varios domingos y hemos visto esta iglesia, ¿cierto?, con lo cual nosotros nos hemos maravillado. Pero tal como dije al principio, siempre hay cosas que cambiar, siempre hay cosas que corregir, hay cosas que muchas veces las entendemos mal y es necesario siempre repetirlas. Y de esta forma, ¿cierto?, Pablo termina esta carta recordando 3 admoniciones que vamos a hablar hoy día. La primera admonición es orar y ser paciente, de los versículos 1 al 5, de este mismo capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para 2 cosas. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y la segunda, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Versículo 3. Pero aquí, ¿cierto?, nos ayuda y nos dice que hay algo importante. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, porque hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vemos en los versículos 1 y 2 que Pablo incluye y solicita que oren en 2 direcciones. La primera es de que el Evangelio corra, se expanda, ¿cierto?, se predique. ¿Para qué? Para que ésta sea glorificada. Para que la palabra de Dios sea glorificada, debe expandirse, no debe ser ignorada, sino que debe expandirse a toda criatura.
uno de los grandes mandamientos que tiene el cristiano es de predicarle, ¿cierto? De predicar el Evangelio. Entonces Pablo, en la primera dirección de su oración, en este versículo 1 y 2, dicen, hermano, quiero que oren en dos direcciones. La primera es que, así como pasó con ustedes, necesito que el Evangelio corra, ¿cierto? Se expanda, se predique, para que ésta sea glorificada. En el discipulado, ¿cierto? Lo que hemos estudiado, el discipulado, el manual, y lo que se pueden acordar, existen tres principios de victoria. El primero, la oración. La segunda, el estudio de la palabra de Dios. Y la tercera, la koinonía. Hay tres elementos de victoria fundamentales que tiene el cristiano: la oración, el estudio de la palabra y la koinonía. Y es por eso que Pablo le está diciendo que oren, y que no le dice oren por nosotros, así no, le da directrices. Siempre, por eso es que siempre cuando nosotros oramos o hemos aplicado esta oración o hacemos oraciones, hacemos oraciones focalizadas. A veces se manda a orar, oremos, pero ¿orar qué? Debemos tener direcciones, debemos tener cierto foco. ¿Por qué orar? Y aquí Pablo le dice dos. La primera, para que el Evangelio corra, se expanda y ésta sea glorificada, para que no sea ignorada. Y la segunda, para que ellos sean librados de estos hombres perversos, irracionales, malos, para que no sean estorbados. Bueno, la primera dirección de oración encargada tiene relación con el Evangelio que corra y sea glorificada. La herramienta que usaba el enemigo o el diablo, Satanás, como usted quiera hablarlo, ¿cierto? En esos tiempos, y también lo hace ahora, para que el Evangelio no corra, es utilizar los falsos maestros, utilizar las falsas doctrinas, ¿cierto? Hoy día el enemigo utiliza bastante las redes sociales para poder confundir aún los cristianos. Mucha gente escucha predicaciones y si uno no tiene el discernimiento realmente, si tiene que ver con la escritura, uno lo cree. Y al final empieza, el subconsciente dice, y predica y nombra algo que escuchó, pero lo escuchó malo. Entonces el gran problema de los evangélicos, generalmente cuando están en la escritura, cuando hablan, repiten cosas que otros dijeron, pero aún no averiguando si realmente es lo que realmente tiene que ver con la escritura. Amén. Hay una que siempre lo escucho y dice: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Eso es bíblico? No, eso lo dijo Gandhi. Entonces, muchas veces nosotros predicamos acá o decimos cosas de la escritura que no están en la escritura. Entonces, cuando nosotros citamos a una cita o citamos algo, debemos preguntarnos primero quién citó eso. Entonces, eso es lo que uno debe procurar. Entonces, las redes sociales son buenas, sí, pero en la gente, ¿cierto? Yo lo que veo, ¿cierto? Lo que más tiene like, lo que tiene más presencia, es cuando esa persona empieza dice un texto bíblico y empieza con un texto bíblico A, en el discurso o en el sermón habla B y termina con un C. Y eso tiene 100, 200 visitas al mismo tiempo. Porque tiene que ver con el bla bla, tiene que ver con el boche, tiene que ver, no sé, con la motivación, así es el tema. Pero cuando escuchamos palabra de Dios, que tiene que ver con una sana doctrina o tiene que ver con el contexto, la gente no se interesa en las redes sociales. Aún los cristianos no se interesan. Entonces, las redes sociales son buenas, sí, pero aún nosotros, por eso es que es importante los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros discernimos realmente de qué nos estamos alimentando, de qué nosotros estamos comiendo, qué es lo que estamos consumiendo, qué palabra estamos consumiendo como hijo de Dios. Para poder contrarrestar esta estrategia, es necesario la proclamación de la palabra de Dios. Por eso que nosotros debemos, ¿cierto?, predicar la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios.
No solamente lo que nos conviene, sino que la Escritura dice que todo el consejo de la palabra, ¿sabes qué tiene que ver? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el consejo de Dios nosotros debemos hacernos nuestro y debemos predicarlo. ¿Por qué se debe proclamarse, expandirse y predicarse este evangelio? La Escritura nos declara en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se genera fe en mi vida? ¿O qué es lo que produce fe en Cristo Jesús? ¿Cómo se produce fe en el Evangelio? Y soy capaz de reconocer que yo soy pecador y que necesito de Cristo. Es oyendo la palabra de Dios. Siempre digo yo, ¿los testimonios son buenos? Sí. ¿Los milagros son buenos? Sí. Conversar de temas no sé, que tienen que ver con la comunidad, son buenos. Pero eso no produce fe. En ninguna forma. No cambia no cambia al gentil de un corazón y lo transforma de un arrepentimiento. Jesucristo, hay un ejemplo bien, ¿es cierto? Cuando sanó a estos 10 leprosos, y solamente ¿cuántos vinieron a arrepentirse? Uno. Y ese uno le dijo que fue salvo. Los demás no fueron salvos. El milagro no produce eso. Lo que produce fe, lo que produce transformación, lo que cautiva el corazón al gentil es la palabra de Dios, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la gracia. Eso es lo que transforma el corazón del creyente. ¿Por qué? ¿Por qué causa esto? ¿Por qué oyendo las Escrituras? ¿Por qué oyendo las buenas nuevas de Cristo? Esto es lo que transforma las vidas. Lo vemos en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Viva y eficaz. O sea, cierto que está viva y es eficaz, certera. Eso tiene que ver con eficaz, certera. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. O sea, cierto, transforma el alma. Convence al alma. ¿Cierto? Y el espíritu. Y las coyunturas y los tétanos. ¿Y qué dice? Discierne, los pensamientos y las intenciones del corazón. La única forma, o el único que puede esto transformar mi intención, por eso yo no puedo juzgar las intenciones del corazón, porque solamente Dios la conoce, y por el intermedio de la Escritura, por el intermedio de la palabra, Él, cierto, nos discierne, nos transforma nuestros pensamientos y también nuestras intenciones. Y es por eso que nosotros, Pablo le decía, vayan y prediquen el Evangelio. ¿El Evangelio que es mío? No un Evangelio que yo inicié, un Evangelio que yo creé, no. Es el Evangelio que Jesucristo predicó. Predíquenlo, expándalo, comuníquenlo a toda criatura. ¿Para qué? Para que ésta no sea ignorada, sino que sea glorificada. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para que esas personas sean transformadas, sean convertidas y lleguen al arrepentimiento a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Transforma los pensamientos y diciendo las intenciones del corazón. Amén. Es por eso que es importante que Pablo le decía a la iglesia esta, y a nosotros nos dice, que debemos orar por aquellas personas que siempre están predicando el Evangelio a todas las personas. Hemos orado, me acuerdo cuando estuvimos orando, entregando el ayuno, oramos por los misioneros, oramos por los evangelistas, personas que aman, tienen ese don precioso de poder evangelizar, de poder difundir, de poder hacer correr el Evangelio. Siempre debe estar nuestras oraciones en aquellos nuestros hermanos que están predicando de su vida, no, están predicando de lo que Cristo es para la vida de la persona, que si la persona se transforma y que puede, ¿cierto? Y que puede cambiar, transformar sus corazones, sus vidas. La segunda
dirección, el cual, cierto, Pablo le encomienda a la iglesia de Tesalónica, es que tiene relación con ¿quién? Con los hombres irracionales, con los hombres perversos, y malvados. Pablo los identifica aquí de esta forma, ya que su único propósito es oponerse siempre a la predicación del Evangelio y también de los que esparcen el Evangelio. Según de Corintios 10, capítulo 3, versículo 5, según de Corintios capítulo 10, versículo 3 y versículo 5, aquí lo traduje en la TLA. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas de ¿quién? Del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren ¿qué? Impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. O sea, lo único buscan estas personas, los falsos maestros, las personas que saben, ¿cierto?, de que buscan impedir de que la palabra de Dios se predique, ya sean personas particulares, ya sean personas individuales, o ya sean gobiernos, o ya sean, ¿cierto?, estas Naciones Unidas, la ONU, encargadas ¿de qué? De que la palabra de Dios no se predique, no se difunda. Y es por eso que los gobiernos han sacado la escritura de los colegios. Porque hay un plan maléfico, ¿cierto?, que tiene que ver con impedir que el Evangelio se propague y se expanda. ¿Por qué? Porque dijimos, porque cuando escucha la persona la palabra de Dios, es que esta es viva y eficaz, transforma sus vidas. Amén. Amén. Pablo les anima a que oren en estas direcciones. ¿Para qué? Para tener victoria. Ya que al orar les menciona que ellos no están solos. Hoy nos recuerda también a nosotros que no estamos solos. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. Es un texto maravilloso que nos infunde tres cosas vitales que yo le coloqué acá. Seguridad en Cristo, porque Él es fiel. Convicción en Cristo, porque Él nos afirma y nos sostiene. Y esperanza en Cristo, porque Él nos guarda, nos protege y nos cuida. Entonces, ¿debemos predicar el Evangelio? Sí. Debemos procurar de que este Evangelio sea propagado, sea expandido. Hay personas malas, perversas, que quieren que nosotros no prediquemos el Evangelio. Sí. Pero fiel es el Señor, dice el Señor. Sí, sí. Fiel es el Señor porque Él nos guardará y Él nos afirmará. Hay seguridad en Cristo porque Él es fiel. Convicción en Cristo porque Él nos afirma y nos sostiene. Y esperanza en Cristo porque Él nos guarda, nos protege y nos cuida de todas estas situaciones, hermanos. Pablo nos invita a que nuestras oraciones a Dios deben ser realizadas con un corazón conforme al amor que proviene de Dios. El amor de Dios, ¿cierto?, es el que nosotros tenemos un amor. Pero la única forma que nosotros podamos entender a Dios es pidiéndole a Dios que Él imparta ese amor en nuestra vida. Por eso se llama amor de Dios. Gozo de Dios. Es que proviene de Dios, no de las circunstancias, sino que Dios mismo. Y también la paciencia que proviene de Cristo. La segunda munición tiene que ver, y le dice Pablo, la primera fue, ¿cierto?, orar y ser paciente, tener direcciones con orar. La segunda tiene que ver con que si quieren comer, si quieren disfrutar de las bendiciones de la iglesia, deben trabajar. No deben ser holgazanes, sino que deben dedicarse al ministerio del Señor. Como se dice siempre, ¿cierto?, a venir a calentar la banca, como se dice. No, deben trabajar, deben sumarse a tirar esta carreta. Si quieren comer de la palabra de Dios, si quieren ser alimentados de la palabra de Dios, si quieren recibir las bendiciones
de la gracia, de la misericordia, tienen que trabajar. Del versículo 6 al 13 leemos, en el capítulo 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿qué? Desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos, esto tiene que ver con molesto, a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino que por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oíamos que algunos de entre vosotros andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ¿cierto?, tranquilo, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Uno de los grandes problemas de la congregación es que, ¿cierto?, en estas situaciones, que no trabajaban en la hora, pero tienen tanto tiempo, como no trabajan, tienen tanto tiempo, ¿para qué? Para meterse en los asuntos de los otros. Como no tienen nada que hacer, se preocupan de lo que hace el pastor, se preocupan de lo que hace la líder, se preocupan de lo que hace la hermana, cómo anda vestida, cómo canta, cómo ora, cómo salta, cómo glorifica. Como está sentado, está parado ahí en la banca y no hace nada, no está haciendo nada, ni siquiera está clamando, se preocupa de todos los detalles. Hoy ¿viste cómo vino esa persona, no? ¿Viste cómo se condujo? ¿Viste? Entonces, como no tiene nada que hacer, está preocupado de lo ajeno. La excusa de esa época, ¿cierto?, era que Cristo venía pronto. Por lo mismo no trabajaban, pero comían a costa de los otros que sí querían trabajar. Entonces la predicación decía: Cristo viene. Entonces, ¿qué? Estas personas dejaron sus pegas, dejaron todo y empezaron a vivir a costa de los que estaban trabajando. En los versículos del 6 al 14, Pablo instruía a los que sí trabajaban, ¿qué? Y aquí Pablo más o menos era drástico. Decía: se alejaran de ellos. ¿Para qué? Para que ellos se entraran en razón y corrigieran sus caminos. Porque si le daban de comer, si le daban de comer, le da a comer, bueno, voy, pero siempre hay alguien que me va a dar de comer. Entonces Pablo dice: no le dé de comer, que se dé cuenta que tiene que trabajar. Y eso también lo traspasamos, ¿cierto?, a la obra del Señor, al ministerio del Señor. Todos debemos trabajar, todos debemos tirar el carro para adelante. Amén. Es más, Pablo predicó con el ejemplo. Mientras estuvo con ellos, él trabajó con sus manos para sostenerse, y también no sostenerse a él mismo, sino que también sostener a sus colaboradores. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12. 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 9 al 12. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso, molesto a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno del Señor, que os llamó a su reino y a su gloria. La iglesia siempre debe ayudar a quienes no pueden trabajar. Nos manda el Señor, ¿cierto?, que debemos ayudar a quienes no pueden trabajar, que no pueden valerse por sí mismos, que tienen necesidades. Pero la iglesia no está obligada a ayudar a aquellos que no quieren trabajar.
que es una gran diferencia. ¿Nosotros estamos mandados a ayudar al que necesita? Sí. Al que no tiene, al que está sin empleo, sí. Ayudarlo. Pero esa persona debe procurar de buscar empleo. Debe procurar de salir adelante. Porque la iglesia no está obligada a aquellos que son holgazanes. Aquellos que solamente vienen a la iglesia, como se dice, por los panes y los peces. Pero no está obligada a ayudar a quienes pueden y no quieren, usando su tiempo ¿para qué? Para interferirse en los asuntos de otros. Pablo los anima a no cansarse a hacer el bien. ¿Por qué les anima? Porque vemos que hay gente que abusa de esto. Así es. Abusa de que uno hace el bien, porque nosotros somos salvos no por obra, pero somos salvos para hacer buenas obras. Entonces hay gente que se abusa de esto y viene, y cuando uno le deja de darla, se van por mano. Y se van a otra iglesia. ¿Por qué? Porque alguien le va a empezar a dar. Pero aún así Pablo dice, aunque pasen estas situaciones, no se cansen de hacer el bien. Porque para eso somos mandados. Pero nosotros como comunidad, como iglesia, debemos ayudar, sí. Pero las personas que pueden y no quieren, la iglesia no está obligada de prestarle o darle comida, sustento. Tercera y última admonición: oír la palabra y hacerla. Segunda de Tesalonicenses, y terminamos los versículos del 14 al 18. La tercera y última admonición la encontramos desde el versículo 14 al 18. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, lo que hablamos, ¿cierto? Lo que hemos hablado largamente, a este señalarlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, porque es tu hermano, sino amonestarle como hermano. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En Romanos, ¿cierto? 10, 17, como hablamos, ¿cierto? Anteriormente, de que la fe viene por oír la palabra de Dios. Esto es lo que, ¿cierto? nos impartió la fe en Cristo, y que nos llevó al arrepentimiento, que tiene que ver con el cambio de mente, y que nos llevó, ¿cierto?, a convertirnos, que tiene que ver con el cambio de dirección. Lo que Pablo nos instruye ahora es que debemos obedecerle. Hemos mencionado en varias oportunidades lo que más se dificulta para el creyente es la obediencia. La obediencia al Padre. En este contexto Pablo suena un poquito estricto, ¿cierto? Pero lo único que busca Pablo en esto es la disciplina, por base del amor. No podemos dejar de pasar, ¿cierto?, las personas que entendiendo la Escritura no hacen conforme a la Escritura. O que entienden, ¿cierto?, de que en cada iglesia hay un orden, hay un estamento. Y este estamento debe cumplirse, porque debemos ser ordenados, debemos, ¿cierto?, ser disciplinados. En todo momento debemos ser disciplinados, porque nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo embajadores de Cristo, representantes de Cristo, sacerdotes de Cristo, y debemos, ¿cierto?, llevar la palabra de Dios a nosotros en obediencia. Es lo que más cuesta a todos nosotros, obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que se dictamina aquí como iglesia. Pero debemos cumplirla, debemos obedecerla.
La disciplina siempre no está bajo el querer que yo te pisotee o hacerte verte mal. No, la disciplina siempre busca y es base el amor. Porque yo quiero como pastor de que todos estemos bien, que todos nos condujamos y hablemos el mismo idioma. Amén. Y nos condujamos, ¿cierto?, que tiene que ver con la escritura, con la palabra del Señor. Eso tiene que ver con la disciplina. Usted no tenga dolor cuando su pastor lo discipline o cuando le hable, porque téngalo por cierto. Y aquí del púlpito lo digo, siempre lo digo con el base del amor. Quizás sonaré un poquito pesado, pero del trasfondo de mi corazón siempre tiene que ver con la base del amor, para la coinonía, para la paz, para la armonía de la iglesia que es en Cristo, que es en Cristo. Amén. Lo que busca esta disciplina no es que ellos, ¿cierto?, se enemisten, o sea, que tengan enemistad, sino que no debemos alentar a los desordenados y a los holgazanes, sino que debemos entender que la iglesia busca obedecer las Escrituras. Y en esto, ¿qué logramos? Una iglesia más santa, que tiene que ver con apartada, una iglesia más gozosa, que se goza, ¿cierto?, en el Señor, y una iglesia más eficaz en su trabajo, que tiene que ver con la predicación, que tiene que ver que es más creíble en su testimonio. Una iglesia más santa, más gozosa y más eficaz. ¿En dónde? En el testimonio y en el servicio. Recordemos, uno de los puntos fuertes de la iglesia de Tesalónica era su actitud hacia la palabra de Dios. Ellos oyeron, recibieron y creyeron. ¿Cierto? Eso lo vemos en primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, que la recibiste, no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y con esto, ¿cierto?, quiero fundamentar este último punto con Santiago 1, 22 al 26. En la TLA, Santiago 1, 22 al 26. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y le pasará lo mismo a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida como era. Por el contrario, si ustedes ponen toda la atención de la palabra de Dios y lo obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y lo libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. Y de nada le sirve de tanta religiosidad. Conclusión. Debemos siempre examinarnos para cambiar lo deficiente que hay en nuestra vida, lo deficiente que pueda haber y lo que hay en esta congregación, a lo que realmente debe ser. La admonición nos invita a que debemos cambiar lo que a Dios le desagrada, lo que, ¿no es cierto?, lo que estamos mal como congregación, a cambiarlo a lo que realmente debe ser. No hacerlo los desentendidos, sino que trabajar en pos de ello. No podemos conformarnos porque otros no lo hacen. Como él no obedece, entonces tampoco yo lo hago. Me da pie a que yo no lo haga. Y tampoco podemos caer en que como otros lo hacen, que tiene que ver con desobedecer, también yo lo hago. Ni lo uno ni lo otro. Debo ser una iglesia que ame y obedezca a Cristo, como obedeciendo, atendiendo y aplicando la palabra de Dios. Eso que nos trae, y con lo cual termina, ¿cierto?, el texto base, nos trae paz, que tiene que ver con descanso, que tiene que ver con tranquilidad, que tiene que ver con dormir tranquilo, y nos trae gracia. Entendemos su gracia, la cual recibimos justicia, amor
y perdón, aun cuando nosotros no la merecemos, hermanos. Por eso así termina Pablo, con paz y gracia. El entender de que debemos orar con dirección, con paciencia. Entender de que nosotros, ¿cierto?, si queremos comer, disfrutar de las bendiciones, nosotros debemos trabajar en el ministerio del Señor. Y que también debemos procurar de hacer o de ser hacedores de la palabra de Dios, que tiene que ver con la obediencia. Es la única forma que podemos tener paz y la única forma, ¿cierto?, que podamos disfrutar de esa gracia y esa misericordia que tiene que ver con ese hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.